Hola, ¿cómo están? Durante esta semana he estado meditando mucho en el versículo donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y espíritus. Y muchas veces nosotros, guiados por la carne, nos dejamos guiar por ella y tomamos actitudes y acciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando no va de acuerdo a la palabra de Dios, normalmente está en la carne, ¿no? Y si está en la carne, pues no me va a salir bien. Y siempre que nosotros actuamos basado a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo creo, y no a lo que está escrito, entonces normalmente eso va a ser carnal. Y yo estaba meditando sobre Ana también, que se está meditando sobre ella durante estas semanas, y yo estaba pensando, Ana era una mujer que se dejaba irritar, una mujer que estaba afligida en el corazón. ¿Y por qué? Porque ella estaba en el lado carnal, porque ella veía las demás cosas. Y dice la Biblia que dice sí que cuando ella fue y derramó su alma delante del Señor, es decir, ella se humilló, ella reconoció que no era por la fuerza de su brazo, y sí por el Espíritu a través de la fe. Entonces ahí que ella consiguió conquistar, ahí que ella se levantó y se fue a casa en paz, ¿no? Y ahí que ella pudo conquistar. Y si vamos a ver el cántico de Ana, después dice así: mi corazón se regocija en el Señor. Totalmente diferente. Al inicio ella estaba entristecida y después ella ya estaba con ese cántico, con esa alegría en el corazón. ¿Qué fue lo que le dio esa alegría? ¿El hijo? Yo no creo, porque ella se lo entregó a Dios. Sí que ella estaba en el Espíritu, y cuando está en el Espíritu nada nos afecta. Al contrario, todo nos ayuda para bien, porque aunque las luchas, las dificultades, si nos ven mal, si nos ven bien, eso no nos afecta. Al contrario, porque sabemos a quién servimos y sabemos que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Tenemos esa conciencia cuando estamos en el Espíritu. Ya cuando estamos en la carne, no. Cuando estamos en la carne todo nos afecta, todo nos entristece, todo lo vemos con malos ojos, todo pensamos que es para nuestro mal. Y al contrario, cuando estamos en el Espíritu, creemos en que todo coopera para bien. Entonces ahí la diferencia entre estar en la carne y en el Espíritu. Y yo les invito a todos ustedes, que es una reflexión que yo he estado haciendo para mí misma. ¿Cómo son mis reacciones? ¿Son espirituales o son carnales? Entonces, si son carnales, yo tengo que ir y humillarme delante de Dios, ¿no? Y si son espirituales, amén, porque Dios va a bendecir todo lo que se ha hecho a través de esa manifestación de fe, ¿no? Porque todos los frutos del Espíritu traen frutos espirituales, más todos los frutos de la carne traen frutos carnales. Y yo le invito para que usted piense, ¿estamos en la carne o en el Espíritu? Que Dios les bendiga.